a nuestras vidas, y que Dios sea tocando corazones, que Dios sea moviendo corazones, y sobre todo que los frutos pues vengan de parte de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 1. Dice la Escritura, Apocalipsis capítulo 1, 8 dice: yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y que ha de venir, y dice el Todopoderoso. Y vamos a seguir estudiando lo que es la doctrina escatológica, estudiar, comprender esta gran parte de la doctrina, y bueno, esto nos va a ayudar a afirmar nuestras vidas y sobre todo poder crecer en la fe. Dice: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Padre, bendice este tiempo, danos de tu presencia, danos de tu fortaleza, guíanos, Señor, a través de tu palabra a entender y a comprender tu voluntad. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Danos sabiduría, sobre todo discernimiento para entender tu voluntad en gran manera. En el nombre de Cristo Jesús te agradezco todo esto. Amén, amén y amén. Muy bien. La escatología es el estudio de las últimas cosas. Viene del griego eschatos, último, logos, estudio. Abarca el destino final del individuo, la humanidad y el cosmos. Es la consumación del plan redentor de Dios. La Biblia es la única autoridad para la fe y la práctica dentro de nuestra doctrina. Tiene una naturaleza confesional, no creal, libertad de interpretación bajo la guía del Espíritu Santo. Las confesiones de fe son guías, no declaraciones finales y obligatorias. Entendemos que parte de la doctrina fundamental, parte de la doctrina bautista, entra la escatología. Hay muchas ocasiones que les he mencionado que hay iglesias, hay muchas, pero pocas iglesias se meten al estudio profundo de la palabra de Dios. Eso es una realidad, que la gente es más movida por emociones que por fundamentos. Eso también es una realidad. La gente le gusta estar donde se siente mejor, pero no ahondar en la verdad. Entonces, ¿de qué nos sirve estudiar la escatología? Número 1, la Biblia dice en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 3, dice la Escritura, 1 de Juan 3:3, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Por qué es importante estudiar la sana doctrina? ¿Por qué es importante estudiar la escatología? Porque impulsa a la santidad. La Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. Si no entendemos esta parte, todo esto que estamos estudiando pues no va a servir, porque no lo vamos a estar creyendo. Muchos no creen en la venida del Hijo del Hombre. Muchos no creen que un día Cristo se acerca. Y los que hemos estudiado la palabra de Dios más a fondo, nos estamos dando cuenta que la Biblia nos está diciendo cuándo viene el Hijo del Hombre y que los tiempos finales están más cerca de lo que nosotros creemos. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 13, del 11 al 12, dice: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche, dice, está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Nos impulsa a ganar almas para Cristo. ¿Por qué hacer tantas cosas, actividades? Será
para solamente tratar de cumplir un programa, distraernos. Se trata de ganar a otros, llevar a otros a Cristo, a que conozcan el Evangelio, a que se conviertan a Cristo. Esa es la importancia de la escatología. Proporciona un consuelo en el sufrimiento también. Dice la palabra de Dios, Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 18. La Escritura nos dice en Primera Tesalonicenses 4:18, dice la Escritura: por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Por qué es importante conocer que el tiempo está cerca, que Cristo viene? Porque va a proporcionarnos consuelo cuando pasemos por alguna adversidad, cuando veamos que otros se regresan atrás, cuando veamos que otros estén padeciendo de problemas, saber que el tiempo de Cristo está cerca. Entonces, nos debe impulsar a ser urgentes en ganar almas, pero al mismo tiempo también debe generar consuelo en nuestras vidas de que pronto Cristo viene, de que el dolor, que el rechazo, que la crítica que nosotros podamos enfrentar, un día se va a acabar y que todo nuestro esfuerzo va a ser recompensado. Y que si nosotros, a pesar de que todo el mundo se hacía frío, se hacía tibio ante el mensaje de la palabra de Dios, usted soportó, avanzó, un día se va a poder presentar delante de Dios sin nada de qué avergonzarse. La Biblia dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y no quiere decir que pierda la salvación. El que persevera hasta el fin es aquel que se mantiene en su doctrina, en su fe hasta el final, a pesar de las circunstancias. Esas son las personas que perseveran hasta el fin. Porque a través del camino cristiano hay muchas pruebas, muchas caídas que a veces nos hacen dudar de nuestra fe. Hace poquito platicaba una persona y le dije, y le hice una pregunta: ¿tu vida era mejor antes de haber conocido a Cristo? ¿Estabas mejor antes estando en el mundo, viviendo una vida sin Dios y sin fe? ¿Estabas mejor? Y esta persona se quedó así porque estaba quejándose: es que esto, es que el otro, es que la iglesia, que aquello. Y yo estaba, de verdad, yo estaba un poquito cansado y yo no quería contestarle de una manera grosera. Nada más bajé la cabeza y le pregunté: ¿tu vida ha sido mejor? Y así lo he estado haciendo muchas veces durante tiempo. ¿Su vida ha sido mejor? ¿Realmente estás peor que antes? Porque entonces de nada ha valido. Y ya, a veces uno abre los ojos y dice: ay, híjoles, sí es cierto, mi vida es mejor con Cristo. Porque los del mundo también pasan por pruebas y tribulaciones. Y ellos buscan un placer momentáneo y otro placer momentáneo, algo que los olvide de sus problemas. Pero nada de eso los soluciona, nada de eso realmente los ayuda a salir adelante. ¿Por qué es importante? Porque también nos van a proteger, la doctrina nos va a proteger del engaño. La Biblia dice en Mateo capítulo 24, del 4 al 5, la palabra de Dios dice en Mateo 24, del 4 al 5, dice la Escritura: respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Qué tremendo es esto. Jesucristo profetiza lo que hoy en estos tiempos estamos viendo. Se han aparecido hombres que toman el lugar de Cristo. La sana doctrina nos ayuda, nos protege contra el engaño. El engaño está latente en nuestras vidas y puede tocar nuestra puerta. Alguien a nuestra puerta puede tocar con una Biblia y decirnos que Él también nos va a enseñar de la palabra de Dios. Pero ¿quién está enseñando la sana doctrina? Algunos los han llevado
incluso ha habido hombres tan carismáticos que han llenado templos y gente y muchedumbre de gente le sigue. Y es increíble que es más fácil meterle la mentira a la gente que la verdad. La gente cree más en la mentira que en la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad duele. Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero la verdad duele. La verdad duele, la verdad afecta, la verdad nos hace sentir mal, claro. Cuando la verdad de Dios nos desnuda ante la presencia de nuestro Dios. Y estar desnudo genera vergüenza. Entonces la gente prefiere escuchar mentiras, escuchar gente carismática que les endulce el oído, que escuchar la verdad. Entonces la sana doctrina va a protegerme del engaño. La sana doctrina me va a dar certeza de la salvación. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 5, versículo 13, dice la Escritura, 1 de Juan 5, 13, dice, la palabra de Dios, estas cosas os he escrito a vosotros, que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre de ¿quién? Del Hijo de Dios. Nos da certeza de nuestra salvación. Es importante el estudio de la sana doctrina porque nos da certeza de nuestra salvación. Y nos da un plan. El plan de Dios está desde la creación, la caída, la redención en Cristo y la consumación final. En este momento estamos en esta parte de la redención de Cristo para entrar al último capítulo de todo el plan de Dios en la consumación final. Estamos en un tiempo llamado la era de la iglesia, en un paréntesis dentro del plan perfecto profético de Dios que preparó incluso para el pueblo de Israel. La Biblia dice en Efesios capítulo 3, del 4 al 6, dice la Escritura, Efesios 3, del 4 al 6, dice la palabra de Dios, en Efesios 3, del 4 al 6, dice la Escritura de la siguiente manera, leyendo lo cual, dice la palabra de Dios, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. ¿Por quién? Por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. ¿Por medio de quién? Del Evangelio. Vivimos en el tiempo de la gracia. Y si recordamos, existen 7 dispensaciones. A ver, ¿cuál es la primera dispensación? La primera dispensación. Primera dispensación, la dispensación de la inocencia. ¿Cuándo se terminó la primera dispensación? Génesis capítulo 3, versículo 15. Ellos caen y Dios les habla y tú pondrás enemistad entre la serpiente y la mujer. Esta te herirá en el calcañar. La serpiente herirá a la mujer en el calcañar y la simiente de la mujer herirá a la serpiente en la cabeza. Se acaba el tiempo de la inocencia donde Adán y Eva estaban en el huerto del Edén siendo inocentes. Se le aparece Satanás. Satanás engaña a la mujer cae, engaña a Adán, le da de comer del fruto prohibido. Los dos son conscientes del bien y del mal, caen en pecado. Inicia la segunda dispensación llamada la dispensación de la conciencia. Después, la dispensación de la conciencia termina ¿en dónde, hermanos? ¿En el diluvio? Génesis capítulo 11, ¿qué nos habla ahí la palabra de Dios? ¿La torre de quién? De Babel. Inicia la tercera dispensación que se llama la dispensación del gobierno humano. ¿Por qué? Porque todos los hombres querían construir una torre y llegar hasta Dios, y Dios hace que ellos empiecen a hablar en diferentes lenguas y se empiezan a esparcir por todas partes del mundo,
crear gobiernos y crear pueblos. Inicia la tercera dispensación, el gobierno humano. Cada dispensación es un periodo de tiempo en el que Dios trabajó en la humanidad. ¿Dónde termina la tercera dispensación? Acuérdense que se los he enseñado muchas veces aquí en la dominical. ¿Dónde? ¿Los 10 mandamientos? ¿No? También te lo enseñó el pastor muchas veces. El pastor Vidal lo ha repetido una y otra y otra. ¿Dónde termina? Génesis capítulo 12 se acaba, inicia una nueva dispensación donde Dios escoge a un hombre llamado Abraham. Abraham, Dios le da una promesa a Abraham y inicia la cuarta dispensación llamada la dispensación de la promesa. Esa dispensación Dios le habla a Abraham y Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y yo te haré una gran nación. Y Abraham hace lo que Dios le manda, a hacer una gran nación. Y entonces Dios empieza a tratar con el pueblo de Israel y son llevados 400 años en el desierto y después de 400 años en el desierto son liberados por un hombre llamado Moisés y termina la dispensación de la promesa en Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5. Inicia la quinta dispensación. ¿Cómo se llamaba? La dispensación de la ley. Y esa dispensación de la ley inicia desde ahí, desde que todo el pueblo de Israel está vagando en el desierto, y luego levanta Dios jueces, y luego reyes, y luego son llevados cautivos, y culmina en los evangelios cuando Jesucristo resucita. Inicia la sexta dispensación que se llama, que es la que estamos viviendo hoy en estos tiempos. Y esta dispensación de la gracia va a culminar ¿cuándo? En el rapto. 7 años inicia la última dispensación que va a ser el milenio. Entonces, esto viene en la Biblia. Estamos en el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia culmina en el rapto. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 4:16. Miren lo que nos dice la Escritura, también lo hemos leído muchas veces. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Este es el versículo clave de todo esto. La escatología inicia en este evento futuro que esperamos. La esperanza que nos sostiene. Un día Cristo viene por su iglesia. Esa es la esperanza que tiene la iglesia. En tanto tiempo esperar y sufrir castigos, críticas, burlas, luchas, que todo esto va a terminar cuando Cristo venga en el arrebatamiento. Inicia, ahora vamos a empezar a hablar de los términos importantes. Y uno es el infierno. El infierno es el castigo eterno para los impíos que rechazan a Cristo. Es una realidad que la Escritura enseña claramente. Jesucristo dijo en Mateo 25:30 que es el lugar donde el llanto y el crujir de dientes, es un lugar de tormento, un sufrimiento. Es la definición de infierno. Por eso es importante entender la escatología. Dentro de las doctrinas escatológicas entra la doctrina del infierno. El infierno es el lugar de sufrimiento eterno. Creo que hasta los niños lo entendieron. ¿Se acuerdan que el domingo les pregunté a los niños, ¿a dónde quieren irse? ¿Al cielo o al infierno? ¿Y dónde dijeron todos? Ellos son inteligentes. ¿Quién quiere irse al infierno? Nadie levantó la mano. Hasta los inconversos saben del infierno. Y ahora hay términos dentro del infierno y uno es el término Seol. La palabra Seol es una palabra del hebreo del Antiguo Testamento que se designa al lugar de los muertos.
Se refiere al sepulcro, la tumba, el mundo de los muertos. No se representa necesariamente como un lugar de tormento consciente. Es el lugar donde van todos los muertos, tanto justos como injustos, en espera de la resurrección. Vamos a ver algunos pasajes de la Biblia que nos habla del Seol. La palabra de Dios nos habla del Salmo 139, versículo 8. Dice la Escritura en el Salmo 139, versículo 8, dice la palabra de Dios. Salmo 139, versículo 8. Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estado, he aquí, ahí tú estás. Job capítulo 14, versículo 13, dice la palabra de Dios. Job 14, 13 dice la palabra de Dios. Oh, ¿quién me diera que me escondiese en el Seol, que me cubriese hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras? La Biblia, ¿en qué idiomas está escrito? ¿En qué idiomas está escrito la Biblia? Hebreo, griego y arameo. La palabra Seol es un lugar, es un término, es una palabra usada para llamar al lugar de los muertos. Es un lugar temporal, no es el destino final. Y es importante empezar con esta parte. Seol es una palabra hebrea. Antes de Cristo, cuando la gente moría, iba al Seol. Sean justos o injustos, iban al Seol. Sean buenos o malos, iban al Seol. Todos iban al Seol. Cuando es como decir ahorita, híjoles, el hermano David Palencia ya colgó los tenis. Era así un término decir, ya se fue al Seol. ¿Qué pasó con el hermano David? No, pues ya se fue a visitar a San Pedro, ¿verdad? Ya se murió. Pero en aquel entonces el término común era Seol, de llamarle ese lugar Seol. Iban justos como injustos al Seol. ¿Sí? Ese lugar. Y es un lugar que existe, es un lugar que está en el centro de la tierra. Entonces también la Biblia nos habla de otro término llamado Hades. Es una palabra griega del Nuevo Testamento equivalente al Seol hebreo. ¿Por qué equivalente al Seol hebreo? Palabra griega. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo y arameo. Y el Nuevo Testamento en griego. Entonces, Antiguo Testamento aparece la palabra Seol. ¿Sí? Y en Nuevo Testamento aparece la palabra Hades, que habla del mismo lugar, pero ahora es un término griego. Hay que entender que hay palabras que no solamente cuando quieras aprender inglés, yo no sé inglés, pero sí me han dicho algunas personas que hablan inglés, hay términos muy, por ejemplo, el gringo, hay palabras que de nosotros no entienden. Por ejemplo, cuando lo que acabo de decir, si yo digo, no, que el hermano David ya colgó los tenis, el gringo no lo entiende. Bueno, nosotros sí entendemos esos tecnicismos. Entonces aparecen palabras diferentes y una palabra es el Hades, palabra griega del Nuevo Testamento que equivale al Seol hebreo. Significa el lugar de los muertos o el lugar de las almas y espíritus difuntos. Es el lugar temporal donde se guardan las almas de los incrédulos mientras esperan la resurrección final y la sentencia en el juicio del gran trono blanco. ¿Dónde aparece el gran trono blanco, el juicio del gran trono blanco? ¿En qué parte? Durante la tribulación. El juicio del gran trono blanco, Javier dijo, durante la tribulación. Después de la tribulación, ¿dónde? Antes del milenio está el juicio del gran trono blanco. El juicio del gran trono blanco está después de la tribulación y antes del milenio. ¿Dónde está? Está al final del milenio. El juicio del gran trono blanco está al final del milenio. Tenemos que visualizarlo como en el esquema se los he puesto.
tenerlo bien pensado, porque hay personas, testigos, pentecosteses, hay iglesias que creen que el juicio del gran trono blanco está dentro también de la gran tribulación. Tengan cuidado. Por eso somos bautistas, no porque los bautistas sean duros, es porque nosotros defendemos la sana doctrina. Los otros no defienden la sana doctrina, los otros predican emocionalismo. Aquí es lo que nos va a diferenciar entre otras iglesias, que defendemos la verdad y creemos en nuestra doctrina, y el juicio del gran trono blanco está al final del milenio. Y aquí encontramos el Hades, ¿verdad?, como un lugar temporal para estas almas. La Biblia dice en Hechos capítulo 2, versículo 31, la palabra de Dios dice en Hechos 2:31 de la siguiente manera. Hechos 2:31, dice la palabra de Dios, Hechos 2:31. Déjenselos. Habla del Señor Jesucristo. Dice la escritura, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Recuerden que Cristo, cuando muere en el momento de la cruz, Él baja al Hades los 3 días y las 3 noches. ¿Sí? Eso enseña la Escritura. En la parábola del rico y Lázaro, en Lucas 16, también nos habla del Hades. Dice que el rico estaba ¿en qué? En tormentos. Y en esa misma parábola nos habla de que el pobre o el mendigo, ¿dónde estaba Lázaro? En el seno de Abraham. Antes de la consumación de Cristo, el Hades también era el lugar donde iban los justos, pero iban a un departamento que se llamaba el seno de Abraham, que era un paraíso. Cuando Cristo resucita de entre los muertos, toda la gente que era justa, que estaba en el seno de Abraham, se fue al tercer cielo. Y lo encontramos en el Apocalipsis 7, cuando nos habla de aquella multitud blanca, la muchedumbre, aquellos pueblos, aquella gente, decía la visión del apóstol Juan. Entonces, antes de Cristo, todos iban al Hades, todos iban al Seol. Y dentro del Seol, los que eran justos estaban en el paraíso, en el seno de Abraham. Pero cuando Cristo resucita, todos son llevados ahí hacia el cielo. ¿Sí? ¿Están bien? Ok. Ahora, todos, ¿quiénes fueron los que se quedaron en el Hades y en el Seol? Los que no eran justos, los que no creyeron. Todas las personas que son inconversas se van al lugar de tormento, a las llamas. Ahí van al centro de la tierra, al sufrimiento. Entonces entendemos que Seol y Hades es lo mismo. ¿Sí? ¿Alguien con alguna duda? ¿Están conscientes de esto? Ok. Gehenna, vamos a hablar de la palabra Gehenna. La palabra Gehenna es también una palabra griega que se traduce del valle de Hinnom. Era un valle fuera de Jerusalén que se usó como vertedero de la ciudad, donde se quemaba la basura. Eso es bien interesante. La palabra Gehenna. Jesús usó Gehenna como símbolo de destrucción completa y eterna. Representa el estado de destrucción que dura para siempre, sin esperanza de resurrección. Es el destino final de los impíos en el juicio eterno. Es el lugar donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. La Biblia nos dice en Marcos, de hecho ahí lo marca, en Marcos capítulo 9, versículo 48, Marcos 9, 48, dice la palabra de Dios, donde el gusano no muere y el fuego nunca se llama. Pero dice un poquito más atrás, y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un solo ojo, que teniendo 2 ojos ser echados ¿en dónde? En el infierno. El Gehenna es el infierno. Es el estado de infierno. Es el estado de infierno del Gehenna, donde el gusano no muere
y el fuego nunca se apaga. Esto es importante porque ahorita la palabra infierno o Gehenna, entendiendo que toda la basura se llevaba a ese lugar y era quemado y era destruido y es un estado de destrucción, y para las personas inconversas es un estado de destrucción. El Hades, donde ahorita van la gente inconversa, ¿es un estado de destrucción? ¿No? Sí. La gente que ahorita va al Hades, al lago al fuego, ahí está el gusano comiéndoseles, y el fuego también. Y luego el Hades va a ser echado ¿a dónde? Al lago de fuego. Infierno engloba esas dos partes. Cuando la persona muere sin Cristo, va al infierno, dice, ya está en el infierno, ya está en el Hades. Pero después va a estar en el lago de fuego, que también es el infierno. Tengan cuidado, porque incluso hay pastores que se hacen bolas con esto. Otra vez, me eché un round con un pastor, dije, no, es que hay que ver todo esto, ¿de dónde sacaron la palabra Gehenna? De la destrucción. Ya una persona que está en el Hades, o en este momento inconversa, ya está en estado de destrucción. Ya se está quemando, ya está sufriendo. ¿Tiene esperanza una persona en el Hades? Ya no puede salir del infierno. Ya no puede salir del lago de fuego. Ya no puede ser liberado de las llamas. Y luego va a salir, va a resucitar en la segunda muerte, en el juicio del gran trono blanco, para su condenación. Y ahora al lago de fuego, dice la palabra de Dios, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20, 14 y 15. Sí entendemos la palabra infierno del griego Gehenna. ¿Sí? ¿Sí, mis amados? A ver. Acaba de decir que el Hades ya se están quemando. Entonces, es un lugar temporal donde se guardan las armas de los infiernos. Ya se están quemando. Están quemando. Van a resucitar en el juicio del gran trono blanco. Ellos están en espera del juicio del gran trono blanco. Cuando reciban la condenación perpetua, pero ya están ahí esperando esos espíritus para ser aniquilados completamente. ¿Cuál es el precio de su pecado? Estar separados de Dios para toda la eternidad. ¿Sí te ayudó? Muy bien. Entonces, ya entendiendo el término Hades o Seol, vemos ahora el lago de fuego. Aparece solo en el libro de Apocalipsis. Fíjense. Y tiene un significado simbólico. La Biblia lo define como la segunda muerte. Apocalipsis 20, 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Eso dice Apocalipsis 20, 14. Es el destino final de Satanás, la bestia, el falso profeta y todos aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Fíjense, el diablo no está en el Hades. ¿Dónde está el diablo, hermano Félix? ¿Dónde? Está en la presencia de Dios, acusándonos cada vez que le fallamos a Dios, cada vez que pecamos a Dios. El diablo está en el cielo. Mira, ¿ya viste al hermano? Mira, ¿ya viste a la hermana? Mira cómo se comporta, mira cómo vive. Tú derramaste tu sangre por esa persona, y esa persona, mira cómo está viviendo su vida. Así nos está acusando Satanás, día y noche. Entonces el diablo no va a pisar el Hades, el diablo va a pisar el lago de fuego.
Ahí va a ser lanzado la bestia, el falso profeta y todos aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Es escrito como un lugar de fuego y azufre, de tormento eterno. Ahí experimentarán una eterna agonía de carácter implacable. Vamos a ver qué dice Lucas 16:24. Vamos a ver Lucas 16:24. Vamos a ver cómo es el sufrimiento. Entonces él, dando voces, dijo: Padre, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. La Biblia dice en Marcos capítulo 9, versículo 45, Marcos 9, 45, dice la palabra de Dios: y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo, mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no se puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. La muerte y el Hades serán arrojados también ahí, indicando la destrucción y la eliminación definitiva, el destino final y eterno de los impíos. Entonces, vamos a recapitular un poquito. ¿Cuál es la diferencia entre Seol, Hades, Gehenna y lago de fuego? Es lo mismo, ¿ok? El infierno que engloba... Digamos que yo soy... ¿cómo lo puedo? Bueno, este es el Hades y Seol. Y aquí está el lago de fuego. Y las dos cosas engloban infierno. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver qué dice aquí. Seol y Hades son términos equivalentes que designan un lugar temporal de los muertos. El Seol es la palabra hebrea del griego del Antiguo Testamento, mientras que el Hades es palabra griega del Nuevo Testamento. Ambos se refieren al sepulcro o tumba, al mundo de los muertos, donde van todos, tanto justos como injustos, en espera de la resurrección. Es el lugar de espera, no el destino final. Gehenna y el lago de fuego se refieren al destino final y eterno de los impíos. Gehenna es el término que Jesús usó para describir el castigo eterno, tomando el símbolo del valle de Hinnom, donde se quemaba la basura. El lago de fuego es la expresión del libro del Apocalipsis para la muerte segunda, es el destino final para todos los impíos, incluyendo a Satanás, la bestia y al falso profeta. La diferencia principal es temporal. Seol y Hades son lugares temporales de espera para la resurrección y el juicio final. Gehenna y el lago de fuego son el destino eterno después del juicio final, donde los impíos son castigados para siempre. ¿Vamos bien? Segunda muerte. Muerte de las Escrituras significa separación. Eso también es importante. Muerte física, separación del alma y del espíritu, y el espíritu del cuerpo. El alma y el espíritu son espirituales. Son espirituales. Pero tienen propósitos diferentes. ¿Para qué me sirve el alma, hermanos? Eso sí se los dije muchas veces. ¿Para qué me sirve el alma? Para sentir. ¿Qué siento? Emociones. ¿Cómo qué emociones? Amor, tristeza. ¿Qué más? Envidia. Ese casi no lo meto, pero envidia viene del alma. El enojo viene del alma. La alegría viene del alma. La ira viene del alma. La carne me hace consciente de nuestras emociones. Es lo que sienten las emociones. ¿Y el espíritu? ¿La qué, hermana? La conciencia. El bien y el mal. Y el espíritu es el que nos hace conscientes de Dios. Nos hace conscientes de Dios. Conscientes de Dios. Dios habla a nuestro espíritu. Dios habla a nuestro espíritu. Entonces, si entendemos, la muerte física es la separación del cuerpo carnal físico de lo espiritual, espíritu y alma. Muerte segunda
separación eterna, completa y final de Dios. ¿Qué dice Apocalipsis 21:8? Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. No es cierto, pero los cobardes, incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Sí? Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8 nos habla de esa muerte segunda, la separación eterna y completa y final de Dios. El lago de fuego es el destino final de los impíos. Esa es la segunda muerte. Entender que decía Hebreos 9:27, y está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esta, el juicio. Está establecido que moramos una sola vez y después de este es juicio. Justicia de Dios en el infierno. Dios es infinitamente santo y eterno. Ofenderse contra Él merece el peor castigo posible. La única manera de evitar su ira es a través de Jesucristo. La única diferencia entre el cielo y el infierno es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Porque no las obras nos salvan. No porque tú seas muy bueno, no porque tú des más, no porque tú te portes muy bien, no porque tú seas el mejor esposo o la mejor esposa o la mujer o el mejor hijo. Eso no te salva de ir al infierno. La gracia de Dios. La gracia de Dios es la diferencia entre el cielo y el infierno. ¿Para qué nos sirve saber esto, hermano? ¿Para qué me sirve saber que existe un infierno eterno? Me lleva a tener urgencia evangelística, llevar a otros a Cristo, hablarles del castigo eterno, que existe un infierno. He encontrado incluso a personas de otras iglesias que terminan aceptando a Cristo con uno. Es que a mí no me ha hablado nunca del infierno en esa iglesia y es cristiana. Es que ¿a quién le va a gustar que alguien le hable de un lugar oscuro, de tinieblas, de oscuridad, de fuego, de gusanos? Eso no vende. ¿Verdad que eso no vende? Eso no atrae. La gente va a decir, eso es manipulación para tener miedo y acercarme a una iglesia. Eso no le conviene a la gente escuchar del castigo divino de Dios. A la gente le gusta escuchar que Dios es bonito, que Dios es amor, que Dios es misericordioso y que el pecado es culpa de tus padres, que el pecado es culpa del gobierno, que el pecado es culpa de que Adán se comió la manzana. El fruto prohibido. El fruto prohibido. Que el pecado no es tu culpa. Y Dios dice, tú eres un pecador. Y la paga de tu pecado es la muerte. Y la muerte segunda es el lago que arde con fuego y azufre. Urgencia evangelística. Saber que hay familias, personas, amigos que van a ir al infierno. Gente que amamos que va a ir al infierno. Gente que conocemos, que hoy lo podemos ver y conocer y platicar y conocer sus vidas. Van a ir al infierno. Y debe generar en nosotros gratitud por la salvación. Fuimos librados de ese terrible destino. Fuimos librados de ese terrible destino por la gracia de Dios. No poco lo merecíamos. Una vez platicaba con una persona y le decía la visión celestial de Apocalipsis. Cuando Juan abre los libros del Apocalipsis y tiene el rollo, dice la Biblia, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, dice, ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aún mirar. Y decía que Juan, mira lo que dice, Juan decía, y yo lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Él es digno. Nosotros no somos dignos de nada, nada somos dignos.
Él es digno. Él es el único digno. Él es digno de mi tiempo. Él es digno de mis fuerzas. Él es digno de darle todo lo que puedo darle a Él, porque Él es el único digno. Y dice la visión celestial que nadie se halló digno de abrir esos libros, solamente el Cordero de Dios. Y el Cordero de Dios es Jesucristo. Cuando nosotros digamos, ay, estoy sufriendo mucho, Él es digno de mi sufrimiento. Es que he dado mucho, Él es digno de dar todo lo que es mío hacia Él. Estoy cansado, ya no puedo más, pero Él es digno de morir por Él. Si no cambiamos nuestra mentalidad de esa manera, no vamos a poder avanzar, porque Él es digno. Díganme si Cristo no es digno. No es digno de que demos todo para Él. Díganme si no es digno después de que nos salvó del infierno de fuego, que nos rescató de las llamas, que nos salvó, que Él nos ha llamado sus hijos. Debemos orar por los que no conocen a Cristo. La esperanza en la resurrección es el antídoto contra el miedo a la muerte. La gente le tiene miedo a la muerte. ¿Usted le tiene miedo a la muerte? Porque muchos dicen, no me hable de la muerte. No quiero pensar en la muerte, no quiero pensar en la muerte, no quiero pensar en la muerte. No, pastor, mire, cállese eso no, eso es malo, es como traer malas vibras. ¿Vibras? No, de hecho un cachetadón en la boca. La muerte es parte de la vida. Y si no existiera la muerte, tal vez ni siquiera disfrutaríamos de la vida. La muerte es parte de la vida, porque es el final, pero también es el principio para la verdadera vida, la vida eterna. Y usted ya no va a morir en la segunda muerte, usted va a ir a la vida eterna. ¿De verdad entendieron esta clase? ¿Sí? ¿No, hermana? ¿Sí, hermana? Seol, Hades, y Gehenna, lava de fuego, todo esto es importante que lo estudiemos. Vamos a orar. Dios, gracias por este tiempo precioso, gracias por tu palabra y ayúdanos a seguir entendiendo y comprendiendo tu voluntad. Gracias por lo bueno que eres con nosotros y guíanos, Señora, a seguir adelante, a seguir aprendiendo más de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, te agradezco.